tal, jóvenes? Bienvenidos al canal. En este video los situaré en cuanto a las actividades que tendrán que resolver en este segundo parcial. Vamos a definir cada una de ellas de manera específica para que queden resueltas todas sus dudas. Vamos a ir abordando los conceptos y las evidencias que ustedes deben presentar para este segundo parcial. Recuerden que en el primer parcial fue el estudio de la electrostática. Ahora nos vamos a adentrar al estudio de la electrodinámica, las cargas eléctricas en movimiento. Espero que con este video queden resueltas muchas dudas y bueno, pues comenzamos. Como tarea número 1 se les queda un resumen de la página 51 a la 58. En estas páginas pueden ustedes abordar tres magnitudes fundamentales en el análisis de los circuitos eléctricos que corresponden a la corriente eléctrica, al voltaje y a la resistencia. Primero tenemos que plantearnos que el voltaje es el trabajo que se le suministra de inicio a las cargas eléctricas. Este voltaje pues es suministrado por alguna fuente de alimentación. Podemos pensar en baterías, pilas, acumuladores, describiendo la corriente directa, la corriente continua, o a la corriente alterna, aquella que ya presenta un cambio en el voltaje. Nos vamos también al concepto de corriente eléctrica, que es el flujo de electrones que transita por un conductor en un determinado tiempo. Y finalmente la resistencia es la oposición al flujo de electrones. Se tienen ustedes que habituar con las unidades que son muy importantes de estas tres magnitudes. Recuerden que el voltaje se mide en volts, mientras que la corriente eléctrica se mide en amperes y finalmente la resistencia se mide en ohms. Van a encontrar ustedes una tabla en la página, ahorita la referencio, parece ser que es la página 55, que también forma parte del resumen, y esto corresponde a la tarea número 2, la interpretación de esa tabla. ¿Qué nos describe? Bueno, pues esta tabla contiene una serie de conductores metálicos. Ustedes saben que los metales presentan electrones libres, pero aquí en electricidad tenemos buenos y malos conductores de la electricidad. Entonces, para definir que un material es buen conductor eléctrico, pues debe de presentar poca resistencia eléctrica. La interpretación de esta tabla radica en el hecho de que ustedes van a describir con sus propias palabras que entienden acerca del concepto de resistividad. La resistividad se mide en ohm por metro. Y entonces, bien, yo empiezo a revisar la tabla y observo que el níquel cromo tiene una resistividad de 100 por 10 a la menos 8, una alta resistividad. Mientras que el mejor conductor, pues es aquel que presente poca resistividad. En este caso, observando la tabla, tenemos que la plata tiene 1.5 por 10 a la menos 8. Y le sigue el cobre, 1.7 por 10 a la menos 8. Entonces, el mejor conductor de la electricidad respecto de esta tabla sería la plata. Y el que ofrece mayor resistencia sería el níquel cromo, ¿no? O el llamado nicromel. En eso consiste su tabla número 2, en la interpretación y en la ubicación de los buenos y malos conductores de la electricidad. Recuerda que en el bloque anterior vimos lo que se conoce como aislantes o dieléctricos, pero en un momento dado un aislante se puede convertir en conductor. También tratamos este tema cuando el campo eléctrico es mayor y se sobrepasa, entonces es algo que se conoce como rigidez dieléctrica. Y el llamado aislante se vuelve entonces un conductor. Proseguimos con la tarea número 5 y es un resumen de la página 59 a la página 65, abordando nuevamente conceptos como resistencia, voltaje y corriente, pero introduciendo un concepto nuevo que es el de potencia eléctrica. El concepto de potencia tú lo abordaste en tus cursos de física 1 y sabemos que es el trabajo que se realiza por unidad de tiempo, arrojando como unidad de medida el watt. La potencia eléctrica, para poder ser modelada, presenta tres ecuaciones.
que dependen del voltaje, de la resistencia y de la corriente. Entonces, bien, la corriente eléctrica, cuando pasa por un conductor y ofrece esta resistencia, va convirtiéndose en energía calorífica. Y de ahí, pues todos los aparatos eléctricos, si pensamos en un tostador, si pensamos en una plancha, si pensamos en un calentador, pues emiten energía térmica, ¿no? Que se manifiesta como energía calorífica. En estas páginas te vas a encontrar también modelos matemáticos respecto de las siguientes actividades que van a ser circuitos serie y paralelo. Entonces, sería muy conveniente que hicieran su formulario para que tuvieran un respaldo de cómo analizar resistencia total, corrientes, voltajes y potencias en circuitos en serie y en circuitos en paralelo. Pasemos a la tarea número 4, que consiste en copiar y explicar el problema de la página 66. La mayoría me ha mandado algún mensajito sobre este problema y me preguntan, ¿únicamente es copiarlo? Sí, así es. Únicamente es copiarlo para que ustedes vayan viendo cómo se aborda analíticamente pues estas magnitudes. El problema consiste en obtener la potencia eléctrica y de las páginas anteriores sabemos que la potencia es el producto del voltaje por la corriente. Entonces únicamente se requiere hacer una multiplicación y la unidad obtenida será en watts, ¿no? El watt viene dándonos como resultado del producto del ampere por el voltaje, del ampere por el volt. Y bueno, más adelante nos pide el costo de la energía que se consume, pero hay que obtener primeramente el trabajo. El trabajo es el producto de la potencia por el tiempo. Como ya tenemos la potencia eléctrica, lo multiplicamos por el tiempo que haya permanecido conectado, por el tiempo que haya permanecido funcionando el tostador, y entonces nos va a arrojar un trabajo. Ese trabajo, pues sabemos el precio del kilowatt hora y lo multiplicamos por el número de joules que nos arrojó el problema inicialmente. Esta investigación, pues si hubiéramos estado de manera presencial, la hubiéramos abordado con una investigación de casa, donde les pido que me hagan una lista de unos 10-15 aparatos en promedio que funcionan durante el día, que obtengan la potencia. Con el producto de la potencia y el tiempo se obtiene el trabajo. Con la suma del trabajo se obtiene el trabajo total de un día. Esto multiplicado por 60 días nos arroja el bimestre y se realiza una comparación con el recibo de luz para observar en promedio el gasto bimestral del consumo de la energía eléctrica. Es una investigación que les compartí, se hacía de manera presencial. Únicamente les comparto el archivo para que ustedes se den cuenta de lo que se trabajaba en la escuela y tengan como referencia qué temas tenemos que abordar. Luego pasamos a la tarea número 5, que consiste en el resumen de 4 videos. Los videos los van a ubicar aquí en el canal. Es la explicación de circuitos en serie, una resistencia seguida de la otra, es un circuito en serie. Hay que obtener la resistencia total, cuya magnitud se logra con la suma de todas las resistencias. Hay que obtener voltajes y corrientes. Hay que recurrir a la ley de Ohm, tanto para circuitos en serie como paralelo. Y luego viene la explicación de cómo abordar un circuito en serie y paralelo, con todos los elementos para obtener los voltajes de cada rama. Recuerda que por cada resistencia hay que indicar voltaje y corriente y potencia eléctrica. Tú vas a ver los videos de una manera más clara, abordando pues la explicación de manera detenida. Ya les pasé el link de los 4 videos para que los aborden con detenimiento. Pasemos a la tarea número 6, la cual consiste en contestar 3 preguntitas que les indiqué en la plataforma. Recuerda que todas las actividades están descritas de manera específica en la plataforma de Teams, con los recursos, los materiales de referencia que debes de consultar, las actividades que debes de presentar o las llamadas evidencias,
y desde luego que con las instrucciones específicas de cómo abordar dicho material. Bien, para la tarea número 6, pues son 3 preguntas, las cuales son las siguientes. ¿Qué es un campo magnético? ¿A qué se le llama fuerza magnética? Y escribe sus fórmulas. En este video yo te explico cuál es el origen de un campo magnético. Una carga eléctrica, un electrón aislado o un protón a su alrededor generan un campo, generan una zona. Esa zona que rodea al electrón se le llama propiamente campo eléctrico. Pero si nosotros pensamos en un imán, la zona que rodea al imán se le llama campo magnético. Pero hay dos formas de obtener un campo magnético. Si nosotros pensamos en un cable conductor, en un cable, bueno, a este también lo va a rodear un campo magnético, porque acuérdense que la existencia de los campos magnéticos también se debe a las corrientes eléctricas. Entonces, en este video yo les explico qué es un campo magnético y su representación, ¿no? Acuérdense que es una cantidad vectorial que tiene una magnitud, dirección y sentido, y por lo tanto, al ser un vector, pues tiene todas las propiedades y se puede operar vectorialmente. Y pues esta sería la tarea número 6, un resumen de esta explicación. Pasemos a la tarea número 7, la cual consiste en una evaluación diagnóstica de 2 páginas. La página 85 y la página 99, que son 2 cuestionarios enfocados a este repaso de los temas abordados como resistencia, voltaje, corriente, potencia, y también 3 leyes fundamentales. La ley de Ohm, que nos permite jugar con las variables, ver el comportamiento de las magnitudes en circuitos eléctricos, vuelvo a repetir, resistencia, voltaje y corriente. También abordamos la ley de Faraday, la que nos habla de la inducción electromagnética. Podemos inducir corriente eléctrica a partir de la manifestación de un campo magnético variable. Y la ley de Oersted, que nos permite también indicar la manifestación de los campos magnéticos a partir del flujo de corrientes eléctricas. Vean que es la contraparte, la ley de Oersted, con la ley de Faraday. La ley de Faraday habla de una inducción de corriente, mientras que Oersted habla de la manifestación de la corriente. ¿Qué hace la corriente cuando ya está fluyendo? Pues se comporta como un imán, y de ahí su carácter de considerarlo que emana un campo magnético, ¿no? Que manifiesta un campo magnético. Entonces, esta evaluación diagnóstica nos permite retroalimentar todos los temas que se ven con respecto al efecto de las corrientes eléctricas o al efecto de las cargas eléctricas en movimiento. Vamos a la tarea número 8, y esta consiste en describir los elementos, características, componentes, ecuaciones, modelos matemáticos que nos permiten diferenciar 3 dispositivos o máquinas llamadas motor, generador y transformador. Recuerda que el concepto de motor nos lleva a una máquina. Hay diferentes tipos de máquinas en física, pero en este caso estamos hablando de una máquina eléctrica. Un motor le tengo que suministrar energía eléctrica para que me arroje energía en movimiento, propiamente llamada energía mecánica. Y viene la contraparte de lo que significa un generador. A un generador yo le suministro energía mecánica para que me arroje energía eléctrica. El objetivo de un generador es producir energía eléctrica. Un transformador nos permite regular el voltaje. Podemos aumentarlo o podemos disminuirlo. Y esto radica o se fundamenta en el número de espiras que tenga cada bobina. Recuerda que los transformadores tienen una bobina primaria y una bobina secundaria, bobina o enrollamiento. Entonces, si nosotros aumentamos el número de espiras, el número de vueltas, pues entonces nos vamos a esperar que el voltaje aumente. Y dependiendo de los propósitos al elaborar un prototipo,
algún maqueta, algún dispositivo, pues va a repercutir en la bobina que nosotros vamos a elegir. Número 9 consiste en problemas de aplicación de la página 134, los cuales yo te aconsejo que los abordes de la siguiente manera. Van a realizar un formulario de las ecuaciones que se encuentran en las páginas anteriores para que observes esta relación que hay de tres magnitudes importantes: voltajes, corrientes y número de vueltas. Recuerda que el transformador es un enrollamiento, el cual tiene una bobina primaria y una bobina secundaria. Si el número de vueltas aumenta, entonces mi voltaje de salida aumenta. Pero si el número de vueltas o de espiras disminuye, mi voltaje de salida también va a disminuir. Para finalizar este segundo parcial, haremos una retroalimentación a través de un crucigrama, el cual presenta preguntas abiertas y las respuestas son conceptos. Recuerda que las respuestas no son términos muy largos, así que como respuestas tal vez tenemos voltaje, corrientes, potencias, un solo concepto, un solo término. Terminando este cuestionario, pues tienes que redactar tus respuestas. No necesariamente me debes enviar el crucigrama porque es muy tedioso estar transcribiendo el crucigrama con todas las filas o columnas horizontales y verticales, así que únicamente espero las respuestas a estas preguntas. Y con esto se cierra el segundo parcial. Y pues cualquier duda, entonces pues quedo al pendiente de todos sus comentarios. Espero que el video les haya servido y empiecen estas semanas ya a realizar sus actividades para posteriormente hacer una retroalimentación. Nos vemos, jóvenes, hasta la próxima.